Bien, buenas tardes de nuevo, buenas tardes. Como veo que somos un poco, en fin, hay más hueco, yo, sin que sea una descortesía, me voy a poner cómodo, me voy a sentar ahí delante, porque yo, la verdad que me gusta expresarme así, no sentarme aquí en una mesa, en plan tal, me gusta explicar las cosas, ¿verdad?, de la manera más sencilla posible. Sé que el tema jurídico es un ladrillo, los propios juristas lo sabemos y lo reconocemos públicamente, con lo cual voy a intentar ser, sin perder la perspectiva normativa, evidentemente, que no, para eso soy jurista y vamos a hablar desde el punto de vista jurídico, evidentemente, pero ser lo más claro posible, que es lo importante en definitiva, en torno precisamente a esta pretendida reforma de la licencia deportiva. Así que, con permiso. Yo creo que se me oye, ¿no? Sin necesidad de micrófono ni nada. He preparado un PowerPoint además, porque yo creo que es más fácil un poco además tener en visión, ¿no?, lo que voy diciendo, un poco comentarios, para mayor claridad, sin perjuicio después del debate. Y para una mejor exposición en definitiva de la intervención, la voy a dividir en tres partes claras. Primero, yo creo que es fundamental de cara a abordar el tema de la licencia es tener las ideas claras, sobre todo de determinados aspectos esenciales desde el punto de vista del deporte federado, para poder después abordar y hablar de la licencia, evidentemente. En segundo lugar, vamos a ver un poco lo que es el derecho vigente, es decir, lo que dice la ley del deporte actualmente, que ya me gusta un poco los esbozos de la introducción con el anterior ponente, y finalmente el análisis crítico precisamente de la reforma. En esas tres partes vamos a seguir el hilo de la exposición. Bien, como cuestiones previas y esenciales para abordar la licencia, yo creo que tener claras las cosas. Primero, hay que hablar en principio de las competencias del Estado y las comunidades autónomas, porque sin eso, si uno no tiene claro las competencias de uno a otro y dónde está eso y en qué medida se interviene o no se interviene, pues evidentemente poco se puede hacer después de lo que dice la licencia. En segundo lugar, una cuestión básica que también, o hay que hablar necesariamente, que es lo que se llama, dentro de los términos jurídicos del mundo jurídico deportivo, que es la publificación del deporte federado oficial. ¿Qué es eso? Lo vamos a ver inmediatamente, porque eso es muy importante también en relación con las competencias de las administraciones públicas. La publificación de las principales funciones públicas de las federaciones de deporte, entre ellas la expedición de la licencia, de otra cosa. Y por último, precisamente la licencia deportiva, centrando qué es la licencia deportiva, o qué naturaleza tiene, y a partir de ahí abordamos entonces lo que está ahora mismo en cuanto al régimen de la licencia y lo que se pretende en cuanto a la reforma. Vamos a ir por partes. Vamos a empezar a hablar precisamente, breve evidentemente, porque el tiempo se nos va, tenemos una hora, y por tanto cuestiones bases, sin prejuicio de que si hay dudas, naturalmente ustedes me interrumpan cuando quieran, yo intentaré explicarle al hilo, no hace falta que esperemos al final del debate, etcétera, etcétera. Por tanto, yo creo que esto puede ser un diálogo constructivo al hilo de mi exposición. Bueno, en primer lugar, vamos a ver, aquí se ha dicho, y es verdad, la Constitución española solo reconoce competencia exclusiva en la promoción del deporte a la comunidad autónoma. Punto. Eso es una realidad como la copa un pino. Y eso es así. No existe de manera terminante, como dice la comunidad autónoma, un título de habilitación al Estado en materia de deporte. No existe. Así de claro. Es decir, aquí tenemos. Ahí está. ¿Veis? Materia exclusiva. ¿Dónde está? En el 148.1, famoso 19. Y además, por supuesto, los estatutos de autonomía de cada comunidad autónoma, por supuesto. Materia exclusiva regula en el ámbito territorial, evidentemente. Solo en el ámbito territorial. Sin perjuicio de los matices después de la extraterritorialidad de determinadas normas o efectos en el ámbito del deporte, que eso está. Y además está reconocido incluso por el Tribunal Constitucional de determinados efectos extraterritoriales. Pero en principio, en su propio ámbito territorial, en materia exclusiva en el ámbito del deporte. Y así, eso lo tenemos que tener clarísimo. ¿Y qué ocurre con el Estado? Pues sobre el Estado, a pesar de que la Constitución no reconoce ningún título específico en materia de deporte, pero sí sentencia del Tribunal Constitucional ha dicho, bueno, mire usted, aunque el Estado no tiene reconocimiento de un título concreto de intervención en materia de deporte, pero sí hay
otros títulos residuales que afectan de manera directa o indirecta al deporte en sí. Pues en el ámbito de la proyección internacional, en el ámbito, digamos, aquí se ve también, del ámbito de la reciente sentencia alemana del año 2012, en materia de selecciones autonómicas, que dice incluso que hay un título propio de ordenación de la actividad deportiva de coordinación supraautonómica, lo dice el Constitucional. Por tanto, lo está otorgando, efectivamente, aunque no tenga un título específico, como claramente lo tienen las comunidades autónomas, pero sí que tiene, evidentemente, hay un interés general extraterritorial de la comunidad autónoma en materia de deporte desde el conjunto del Estado. Y a partir de títulos, pues eso, de sanidad, por ejemplo, en materia de dopaje también interviene, evidentemente, para afectar en materia de salud, etc. Por tanto, lo que tenemos que tener claro es que efectivamente, lo digo después para el tema del proyecto de reforma que se pretende, es que, primero, las comunidades autónomas tienen competencia exclusiva en materia de deporte y solo ellas, no puede intervenir el Estado, así de claro, ya se lo ve. Y después, efectivamente, hay otras competencias que fuera de la comunidad autónoma, en general para el Estado regula, de hecho hay una ley del deporte, la ley del 90, precisamente, pues eso, en coordinación y cooperación en materia de deporte, fuera del ámbito exclusivo de las comunidades autónomas. Bien, con estos principios jugamos. Por eso, en principio. Bien, seguimos. ¿Qué ocurre? La segunda parte que decía, el tema, el índice que habíamos visto, el tema que es eso de la publificación del deporte. Bueno, todos sabemos que históricamente las federaciones deportivas, evidentemente, eran privadas puras y duras. Eran asociaciones privadas, nadie intervenía, el Estado, ni las administraciones. Hablo de principios de siglo, etcétera, cuando se nacen las asociaciones. Posteriormente, a partir ya precisamente del interés general que genera el deporte en sí, la actividad deportiva, por muchas razones, evidentemente, pues las administraciones públicas publicitan el deporte. ¿Qué quiere decir eso? Que el deporte organizado, el competitivo, el oficial y por parte de las federaciones, eso las administraciones la rescatan. De pronto, algo que era de la propia federación, le viene a la administración, por decirlo así, a bote, muy claramente, coge, le quita esa competencia, se la queda la titularidad de esa competencia a la administración y le cede de nuevo el ejercicio de esa competencia. Le delega como función pública a las federaciones esas competencias, entre ellas la principal, que es la organización de las competiciones deportivas oficiales, entre otras, el ejercicio de la potestad disciplinaria, etc. ¿De acuerdo? Eso es importante. ¿Cómo lo hace? Pues aquí lo acabo de decir, es decir, tanto el Estado como todas las comunidades autónomas hacen o realizan el mismo modelo de intervención pública. Es decir, de pronto, las principales funciones que ejercen las federaciones las asumen las administraciones, ya no forman parte esa titularidad de esa función, de esa actividad de la propia federación, sino que es de la administración, es mía, y a su vez se la cede, la delega esa función a las propias otras federaciones. Pero cuidado con todo el régimen que eso arrastra, de potestades administrativas, de control de las administraciones sobre esas funciones, etcétera, etcétera. Los recursos, ¿por qué van los recursos al contencioso? Porque al final hay una administración que vela, tutela esas funciones. La organización de competiciones, la expedición de licencias, el ejercicio de la potestad disciplinaria, el régimen electoral, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bien. Por tanto, las federaciones se convierten en eso, en agentes colaboradores de la administración, en materia de funciones públicas delegadas, las principales, insisto, del deporte federal. Bien, y terminamos con la licencia, digo como conceptos básicos para tenerlo claro de cara a la exposición en cuanto a la reforma. Bien, ¿qué es la licencia? Bueno, acaba la presentación que me ha hecho el compañero. Yo hace exactamente 13 años escribí un libro. Escribí el libro de la licencia de 400 páginas sobre la licencia. Había el BOST aquí, además de Barcelona. Y la verdad que un poco más que me decía, bueno, ¿cómo? Y me acuerdo perfectamente la primera pregunta que se me hizo, dice, bueno, ¿y cómo se puede escribir 400 páginas de la licencia? Pues a mí me han salido 400 páginas de la licencia y podía haber escrito muchas más, tenía que cortar, ¿no? Es decir, digo eso porque realmente la licencia era una gran desconocida. Estoy hablando del año 2001 cuando yo escribí el libro, claro. Y a mí me sorprendía, digo, ¿cómo es posible que la licencia deportiva, que para mí,
yo creo que para todos nosotros ya a esta altura, es piedra angular y esencial del modelo federal y del mundo federativo. Yo creo que si la licencia, es decir, la licencia, lo vamos a ver ahora, efectivamente, es fundamental, es decir, es la piedra angular de la actividad deportiva oficial. Y sin embargo, hasta el año 2001, yo escribí esa monografía, la había escrito, que era una monografía más, se han escrito muchos artículos, etcétera, después ha habido sentencias sobre naturaleza de la licencia deportiva, pero hasta ese momento la verdad que a mí me sorprendía de cómo puede ser posible. Se ha hablado de las competiciones, de la potestad disciplinaria, pero de la licencia además, que es la puerta de acceso, en definitiva. No hay imposición, evidentemente, hay una cooperación que dice la administración del Estado. Oiga, mire usted, si usted, yo le dejo que usted, vale, pues de acuerdo, se paga la cuota, pues muy bien, estupendo. Cooperación interadministrativa. Y además insisto que es opcional, y es el modelo además de generalizado de participación en la competición estatal. Hoy por hoy, la generalidad, si no que me corrijan, aquí hay muchos directivos de federaciones, la generalidad es el modelo que estoy hablando, es decir, se otorga la licencia autonómica y a partir de ahí se homologa, se habilita para la participación en las competiciones estatales. Esa es la generalidad. Ya hay pocas federaciones, creo que hay pocas federaciones españolas que directamente pidan la licencia ellas, españolas. El sistema general ese es el de la habilitación, ¿de acuerdo? Lo demás, lógico, ¿vale? Y tercero, y eso es importante, que ahora lo veremos, que efectivamente hay una deficiente regulación, incluso en el sistema actual. ¿Por qué? Porque solamente habla del acceso a la competición, y la licencia es algo más. La licencia hemos dicho que históricamente era eso, pero es algo más. Es el título habilitante, el título que le da acceso al deportista a esa asociación, a esa federación de segundo grado, que es la federación. Y además es el título que conforma el conjunto de derechos y obligaciones, no solamente para participar en competiciones, sino para poder ser elector y elegible, por ejemplo, en el régimen electoral, el acceso a las instalaciones federativas, poder tener acceso a la posibilidad de obtener los títulos correspondientes. Es decir, hay un conjunto de derechos y deberes, por ejemplo, someterse al régimen disciplinario propio territorial de esa federación. Es todo un conjunto de la licencia que da acceso, que no solamente, y hay que tener referencia solamente, no solamente exclusivo al acceso a la competición, sino el conjunto además de todos los derechos y obligaciones que comentamos. Lo que pasa es que aquí no importa el régimen actual, que solamente haya una regulación parcial en ese 32.4 que solamente habla de acceso a la competición. ¿Por qué? Porque es respetuoso el sistema actual con ese reparto competencial. Solamente se refiere a las competiciones oficiales. Y aunque sea defectuoso y la licencia es algo más que eso, que debería de regular, haber una regulación más extensa y sistemática de las licencias deportivas en la normativa, no solamente lo digo en el Estado, también me refiero a la normativa que es bastante deficiente, las comunidades ya se ha ido arreglando en algunas leyes del deporte más cercanas, pero siempre ha sido muy cortita de cara a la regulación de la licencia. Pero bueno, no importa porque, insisto, aunque sea deficiente, es respetuosa en cuanto al tema de la competición. Bueno, dicho eso, me ha salido un poco de par, al final me ha salido la flecha, pero vamos, más o menos se entiende. Bien, me gustaría insistir, ya entrando en el proyecto de reforma, visto ya cuál es el sistema vigente, cómo se articula este proyecto de reforma. Y además, porque hablo ahí de contextualización de la reforma. ¿Por qué? Porque esta reforma hay que meterla en un contexto. O sea, para entender un poco, antes se decía, bueno, ¿por qué razón económica? Pues sí, efectivamente, vamos a meter en el contexto esta reforma. ¿Por qué se produce, en definitiva, ¿no? Básicamente para entenderla, ¿no? Primero, entiendo que parte, y eso sí que es verdad, de una, y pongo aquí, justificación discutible, por lo menos discutible. ¿Por qué? Porque, primero, con el informe Cora, efectivamente ya se hablaba de la unidad de mercado y se introduce además el proyecto de racionalización. Todo esto tiene que ver, efectivamente, la simplificación, la duplicidad administrativa, con el tema precisamente de acceso único al mercado, tan famoso desde el punto de vista de qué, desde el punto de vista económico. Por eso pongo aquí, y esto está condicionado también por el principio económico y de libertad de acceso a los mercados como fundamento básico de la reforma. Pero, cuidado,
vamos a ver, esto del tema, todo esto del tema del principio económico de los mercados, a mí eso me suena, ¿a qué? A mí me suena eso al deporte profesional. Es decir, eso está muy bien, todo esto, lo que usted quiera hacer, esa reforma, si usted se basa en esos principios del mercado, del informe Cora, etcétera, etcétera, todo eso tiene que ver con ¿qué? Con actividad económica, porque además en eso se basa, en el principio de economía. Pero eso me suena a mí a deporte profesional. La inmensa mayoría, la razón fundamental del deporte federado es el deporte de base, que no tiene nada que ver con el aspecto económico. Si la intervención pública en el deporte federado se basa en la economía, apague y vámonos. Entonces aquí esto hemos cerrado el kiosco. La intervención pública en el deporte federado fundamentalmente es el interés público general ajeno a la actividad económica propiamente dicha. Tiene otros valores del deporte que para eso se interviene. Es decir, aquí hay una justificación de la reforma, como se dice, traslado del mercado único al deporte base, que a mí me parece francamente bastante discutible que eso sea así. Trasladar lo económico, puro y duro, al deporte básico, al deporte base, al deporte aficionado, no profesional. Y en todo eso se basa la reforma. A ver cómo se come eso. Pregunto, la primera cuestión interesante al reflexionar. Y por último, es muy importante también, aquí también no hay que ser muy adivino, todo el mundo lo sabe, aquí ha faltado diálogo. Yo creo que quien ha empezado a hacer la casa por el tejado. Es que realmente, lo digo por lo que conozco más cercano, que es Andalucía, evidentemente, aquí francamente cuando se puso encima de la mesa el proyecto a las comunidades autónomas fue en diciembre del año pasado. Hubo una reunión de los responsables del deporte, las comunidades, donde se plantea seriamente el proyecto, el anteproyecto en aquel momento. Eso fue en diciembre, cuando ya el Consejo de Estado había emitido su dictamen favorable. Es decir, que ha sido tardío y mal ese, porque una reforma de este calado lo que tiene que hacer es hablar con los agentes sociales, bueno, los agentes de la federación y por supuesto con las administraciones públicas autonómicas, porque es que le está afectando y lo vamos a ver con qué alcance. Y eso desde luego ha sido, pongo escaso, bueno, ya es generoso decir escaso diálogo, ¿de acuerdo? Ese es el contexto de esta reforma. Bien, si nos metemos ya en faena, es decir, cuál es el alcance de esta reforma, bueno, pues ahí vamos, voy a pasar un poco por encima porque todos ya lo sabemos, sobre todo por la intervención anterior y me interesa ver los puntos críticos de la misma. Bueno, sabemos primero, a pesar de esa generosidad de mi colega, ahí dice cualquier competición oficial. Hemos visto el cambio que se ha producido, decía competición oficial estatal, ¿verdad? El sistema actual. Ahí ya desapareció lo de estatal. Por tanto, ya no se habla de estatal. Por tanto, ponga ahí estatal o autonómica. ¿De acuerdo? ¿Qué ha ocurrido? Se dice como argumento que, claro, que no se toca la competencia autonómica, porque son las propias federaciones autonómicas que piden las licencias. No se ha tocado. Eso es falso. Desde el punto de vista jurídico, ¿eh? ¿Por qué? Porque realmente aquí lo que ha habido realmente es un traslado. Ante el titular que expedía esa licencia era el competente en esa licencia. Ahora ya importa cero. Da igual. Es decir, el hecho de que la licencia se pida por la Federación Autonómica da igual, porque lo de menos es quien la expida. Lo importante es que eso se ha trasladado a la propia actividad deportiva. ¿Cuál es el ámbito objetivo de extensión de esa licencia? Cualquier actividad deportiva oficial. Estado y comunidades autónomas. Eso es lo importante. Ya la titularidad, bueno, que las pida la autonómica, que las pida la autonómica, para mí mejor, más sencillo. Pero a mí se me ha metido decir, yo tengo en definitiva título de intervención en esa misma expedición. Aunque no la pida yo materialmente, pero yo ya intervengo. Estado y demás comunidades autónomas. Porque la verdad es para cualquier actividad oficial de competición. Que las pida Andalucía, que las pida Cataluña, que las pida Galicia, me da igual. Es igual. Yo con la licencia de Galicia voy a poder participar en la denuncia.
Y no me van a poner pegas. Yo voy con mi papel, tarjeta, allí. Mire usted, voy a participar en la competición oficial de Aleviña, no sé cuánto, de Galicia. Venga, para adelante. Eso es lo que dice ahí, ¿eh? Así. ¿Vale? Bien. Después dice, por eso habla aquí de carácter único universal. No lo digo yo lo de universal, lo dice la memoria justificativa también. Cuidado. Bien, por la Federación Autonómica, excepto algunos supuestos, eso es cierto, que hay algunos supuestos que directamente lo hace la española, pero supuestos residuales absolutamente. Por ejemplo, imposibilidad material de la Federación de expedirla. Que no esté integrada la Federación o no exista Federación Autonómica. Esos son los tres supuestos. Hay un cuarto, que es el tema de la excepcionalmente, sin esos tres supuestos, en fin, que son razonables, excepcionalmente dice, también podrá expedir a la española con la aprobación de la Comisión Directiva del Consejo Superior de Deporte, ¿no?, en los casos excepcionales que se digan o que se regulen. Si te deja un cajón desastre que sin perjuicio de esos tres supuestos tasados, la posibilidad excepcional también de que directamente lo haga la Federación Española. Se deja esa puerta abierta, ¿no? Bien, y por último, el tema siguiente es la compensación. Compensación suficiente a las federaciones estatales con su Asamblea General, ya lo hemos dicho. Esto es obligatorio. Es decir, antes se ha hablado, incluso ha habido en la anterior redacción era de otra manera, de otra forma más suave, pero aquí ya se ha dicho claramente. En todo caso, existirá esa compensación. Es decir, la expedición de la licencia por parte de la comunidad autónoma va a comportar, en cualquier caso, en todo caso, dice el proyecto, que ha estado en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, en todo caso va a haber esa compensación. Eso sí, según decida la Asamblea General, además de la Federación Española o Estatal, ¿vale? En fin, y yo digo aquí la primera parte, y a la inversa, porque hay supuestos que hemos visto, por ejemplo, el tema de la excepcionalidad. Cuando haga uso la española de esa excepcionalidad, ahí va a haber compensación a la comunidad autónoma. ¿A cuál? A las 17. Claro, a la inversa sí que lo hay. O es más, y entre comunidades autónomas. Porque claro, aquí solamente se habla de la compensación al Estado, pero es que esa licencia también habilita a cualquier comunidad autónoma. Y por tanto no solamente afecta al Estado en sus competiciones oficiales estatales, sino en las competiciones oficiales de todas las comunidades autónomas. Ahí no se regula ninguna compensación. ¿De acuerdo? Bien. Siguiendo la regulación, esta habilitación siempre va a acontecer. Habilitación, he puesto habilitación, aunque realmente no es habilitación, porque simplemente es el efecto de esa licencia general para cualquier competición cuando se inscriba en el registro de la Federación Estatal. Y además se haga un censo que está a disposición de todos los inscritos. Es decir, el control va a ser, en definitiva, el efecto de esa licencia, de la posibilidad de competir en cualquier competición oficial, va a ser a partir del registro que se haga de esa licencia en la federación que se va a crear estatal, y a partir de ahí se elabora un censo también bajo control de la Federación Estatal que va a estar a disposición evidentemente de todos los federados. En quinto lugar, se habla de sanción de inhabilitación universal en caso de dopaje, en caso de sanciones del Estado e internacional, por sus problemas evidentemente que también tiene esa inhabilitación universal, que me hace gracia el tema del dopaje en el Estado. En el caso de sanciones del Estado internacional, esto por primera vez ocurre con esta reforma, porque ni siquiera la ley orgánica de este año, bueno, del año pasado, del año 2013, en materia de dopaje, hace eso, que solamente, por un lado, habla de licencia española o habilitada autonómica, y por otra parte, que se participe en actividad o competición oficial estatal, en coherencia con esa territorialidad. Sin embargo, aquí vemos que será un paso más de lo que dice la ley orgánica del año pasado en materia de dopaje,
y ya esa sanción, la que se imponga en el Estado o en el ámbito internacional, va a ser no solamente en el ámbito estatal, como ahora mismo se dice, sino en todo universal, también en las comunidades autónomas, con quien tenga esa licencia, que va a ser pedida por la Federación Autonómica. En fin, hay otro problema también añadido, con eso termino, que son los controles previos antidopaje para la obtención de licencia. Eso es un tema también que genera unos problemas jurídicos tremendos. Y hay un debate muy importante que yo no voy a entrar, porque, en fin, eso es una cuestión más allá del concreto ámbito que nos estamos moviendo. ¿Cómo es posible que en materia de dopaje un señor que va a pedir una licencia, se acerca, solicita una licencia, le haga un control antidopaje? Sospechoso. ¿Eso qué es? ¿Aleatorio? ¿Obligatorio? Es lo mismo que, no sé, es el quien se va a sacar la licencia de conducir y antes de sacarse la licencia de carnet de conducir, la autorización de la licencia, le hace un control de alcoholemia. Pero, ¿qué? Allí se me acusa de algo, tengo una presunción de delincuente, en fin, de infractor. Eso es un problema interesante desde el punto de vista legal, jurídico, esto. Ese control previo, es decir, estamos hablando de un señor que solicita, que se les pida por parte de la Federación Autonómica, como pretende, una licencia. No, antes le voy a hacer usted un control de antidopaje. Sopla usted aquí o una analítica a un señor que va a pedir una licencia. Tiene sus problemas desde luego bastante importantes. Bueno. Bien, observaciones críticas. ¿Ven? Es la última parte ya. Breve, ¿vale? Ya me he extendido demasiado. Bueno, vamos a ver. Bien, con todo esto que acabo de exponer, es decir, con el sistema actual y la reforma, evidentemente hay una afectación del modelo federal territorial. Eso es obvio. En fin, se puede decir lo que es que no se afecta, pero se afecta. Se afecta. ¿Se afecta por qué? Y lo voy a poner, en fin, un ejemplo práctico. Quiero decir, bueno, muchas veces se afecta, sí, se afecta porque es exclusivo, pero después al final eso queda un poquito ahí. Bueno, pues voy a poner un ejemplo práctico. Si Cataluña, digo Cataluña porque estamos en Cataluña, si Cataluña tiene competencia exclusiva en materia de deporte, ¿cómo es posible que alguien venga con una licencia de Aragón y pueda participar en su competición oficial? Es que eso, desde el punto de vista de la estructura y esquema, que hay un equilibrio, la verdad, muy delicado en el tema de la competencia y territorialidad, ¿verdad? En lo que estamos hablando. Eso se nos cae los esquemas abajo. Se nos cae. Porque esa competición oficial la controla la propia administración, Cataluña. Y hay una normativa, efectivamente, deportiva, federativa, conforme a esa normativa deportiva de Cataluña, que regula exclusivamente su competición. Y en esa normativa no pone que sea posible efectos de otros territorios que posibiliten entrar en esa regulación que hace la propia normativa catalana. Es decir, si yo digo que mi territorio es, y se piden solo licencias oficiales catalanas, no puede venir una licencia aragonesa y participar en la competición catalana. Pero si es que eso es de cajón, quiero decir, que es que no estoy inventando nada nuevo. No sé si, en fin, es así de sencillo, ¿verdad? Dentro del esquema que hemos visto antes, pero es así. Lo veo así. Entonces, lo que sí tendría que haber, y debería de haberse hecho, en este diálogo inexistente, es la posibilidad de ese reconocimiento mutuo. Eso es otra cosa. Si yo me siento Administración de Cataluña, Administración de Aragón, de Andalucía y de las 17 comunidades con el Estado, decimos, vamos a poner aquí las cosas en claro, vamos a hacer aquí un reconocimiento administrativo mutuo de cooperación en esta materia. Bien, vamos a articular cómo se come esto, respetando las competencias que cada uno tiene aquí en materia de deporte. Bueno, eso es otra cosa. Y vamos a ver cómo se hace. ¿Y cómo voy a modificar mis normas? Porque a todo esto hay que modificar las normas, evidentemente por esos efectos. Eso es otra cosa. Pero ese reconocimiento no existe. Es un reconocimiento desde el punto de vista de la ley del Estado que entra en la casa, digamos, de la comunidad autónoma sin avisar. Bien.
Hay otra cuestión también básica que es que, y sobre todo, incido, si en alguna cosa, después de esta larga charla, por favor, que se queden, es el tema este. Es que con esa alteración que se produce igualmente una alteración muy importante en el resto de derechos y deberes a los que yo me refería al principio con la licencia. Como sabemos, la licencia no solamente habilita a la competición, la licencia es algo más. Es la puerta, el título de acceso que me da a mí a esa federación y a todos los derechos que tengo yo en la federación, no solamente a la competición, que es importante, una de las cosas más, vamos, quizá la más importante, evidentemente, pero también tengo otras. Y eso no se soluciona. Es decir, con la problemática que hemos visto con el tema de la competición oficial y los demás derechos, ¿cómo se va a solucionar? Lo vamos a ver ahora. Bien, por ejemplo, el régimen electoral. Si vemos, aquí está el árbitro, su tarjeta roja, ¿verdad? Bueno, el régimen electoral. Hay una ruptura, efectivamente. Con este modelo nuevo, hay una ruptura. ¿Por qué? Porque ahora mismo, el señor que tiene una licencia, por ejemplo, de Andalucía, se le pide por parte de la Federación Andaluza, este señor, ¿dónde va a votar? Pregunto. ¿Y dónde puede ser elegido? Porque ahora el sistema actual del régimen electoral federativo depende, por un lado, de la titularidad de la licencia autonómica, sin perjuicio después que se habilita también a la homologada, cuidado, y después incluso la participación en competiciones estatales, pero eso es otra historia. Y después la participación en las competiciones autonómicas. Esos dos requisitos nace el derecho del deportista para votar en su federación territorial. Ahora, un señor con la licencia, que le pide la licencia de Andalucía, pero que hace toda su carrera deportiva en Madrid, porque lo puede hacer, en vez de competir en Andalucía, con la licencia se va y se traslada, se va por residencia en Madrid, se va a su federación y le dejan competir. A la hora de los 4 años que tenga que votar, ¿dónde vota? Eso no está resuelto. ¿Donde les pidieron la licencia o donde ha realizado la actividad oficial? Porque esas dos cosas hay que reunirlas para ser elector y elegible, para presentarme de presidente si quiero. ¿Sabes? Eso es importante, eso no está solucionado. Aquí se ha despachado esto, bueno, 32, 4 años, la competición. Y lo otro. Segundo, el régimen disciplinario. Pasa y de lo mismo. El régimen disciplinario saben que hay un solo titular de la potestad disciplinaria, que es la federación, ¿vale? Los comités disciplinarios, después está por encima, después está la administración con su comité de disciplina deportiva. Pero bueno, la primera instancia y la segunda, los comités son disciplinarios de la federación. Vale, muy bien. Dentro de su territorio, a todos los deportistas con su licencia. Muy bien. Bien. Todavía, en el ámbito de las infracciones de las reglas de juego o competición, pues bueno, todavía se puede entender que el que ejerce la potestad disciplinaria sea la federación titular de la competición donde participa el individuo. Es decir, por ejemplo, el ejemplo anterior, un andaluz con su licencia expedida por la Federación Andaluza se va a competir íntegramente a Madrid, a la Federación Madrileña, y ejerce allí su actividad deportiva oficial. Vale, muy bien. Y allí comete, en el ejercicio de esa competición, una infracción deportiva a la regla de juego. ¿Quién le sanciona? Por una, la titularidad de la expedición, que es la andaluza; por otra, la titularidad, no digo la titularidad, sino quién es el dueño de la competición donde está participando. Parece la lógica de las cosas, si una infracción a la regla de juego, que sea la Federación Madrileña la que sancione. Bueno, hasta ahí la lógica quizás funcione, pero ya no me funciona en el resto de infracciones, las infracciones a las reglas generales deportivas, que no están anudadas a las infracciones a la competición o al juego. Si un señor, pues bueno, hace unas manifestaciones antideportivas, públicas, en fin, lo que sea, ¿eso quién lo sanciona? Eso es una infracción a la regla de juego, o una incompatibilidad. Le realiza porque a lo mejor es directivo o lo que sea. El de la titularidad que les pidió,
o donde realiza su competición. Ahora parece que arrastra el del que tiene que sancionar el que era titular de esa licencia, porque no hay competición, la infracción no está anulada a la competición. Les quiero poner encima de la mesa la problemática que se está generando con esto, que es mucho más importante todo lo que hay detrás, sin solucionar, que es el problema grave, en relación con el tema de la reforma. Bien, más cosas, y ya voy rapidísimamente. Bien, el tema del seguro colectivo. Hombre, aquí se puede mirar las cosas como se quieran ver. Efectivamente, antes ha dicho, no, mire usted, no es lo mismo 20.000 licencias que 100.000. Parece que abaratan los costes del seguro. Bueno, eso es una manera de verlo. Pero también que duda cabe que, bueno, como consecuencia de esta habilitación general, quizá a lo mejor el seguro te pueda decir, oiga, usted, es que ya esto es un riesgo mayor. La cobertura, cuidado, no es lo mismo, en fin, una competición a nivel territorial de La Rioja, que usted pueda competir a todo nivel del Estado. Aquí el riesgo es mayor, los costes de un accidente que se produzca en lugar de La Rioja, que yo tengo mi sede del seguro, me va a costar mucho más dinero trasladarle si lo que sea, tal. Quiero decir, que desde ese punto de vista puede que las aseguradoras incrementen debido a la amplitud, digo yo, no sé, yo lo planteo, la amplitud del riesgo a un mayor incremento de. Después otra cosa curiosa, en fin, me lo he planteado, digo cuestiones que yo me he planteado, que quizá lo estoy equivocado, posiblemente, ¿eh? El tema de la movilidad de ventaja de seguro más bajo. Es que a lo mejor, bueno, quizá a lo mejor yo estoy en Andalucía y de pronto en Extremadura me entero que, en fin, allí la licencia cuesta pues 10 euros menos. Claro, entonces me la saco en Extremadura. Claro, desde ese punto de vista, yo, esa movilidad, que yo además le quito esa licencia a Andalucía, porque me la pone más barata en Extremadura. Ahí a lo mejor quizás se hable también algo de competencia desleal, esas son palabras fuertes, pero bueno, ahí a lo mejor se entra en el juego ese también. El tema de las titulaciones, también se produce el mismo efecto. Bueno, el tema también de la igualdad en la competición y buenas prácticas, la decisión de competir en ámbito territorial. Esto no es un tabú, es que eso puede ocurrir. Es que dependiendo de mi ranking, a lo mejor me conviene, hombre, a lo mejor en lugar de competir en Cataluña en natación, para competir en el Estado me voy y me saco y compito en, no sé, me saco la licencia en otro lado y accedo mejor a la competición. Esa ventaja de cara de dónde me saque la licencia y compita. Quizá lo mejor. Es decir, puede traer ese. Bueno, y por último, selecciones. En el ámbito de selecciones, otro problema se crea. Las selecciones autonómicas, ¿con quién se componen? Ahora está claro que tenga la licencia autonómica. ¿Y ahora? Sí, yo la pido, pero este tío está compitiendo digo, yo la pido Cataluña, pero este tío está compitiendo en Extremadura. ¿Lo llamo? O a lo mejor es de Extremadura lo llama él, porque es que el tío es un fiera en Extremadura y gana la competición oficial extremeña, vamos. ¿Cómo compongo yo la selección autonómica? ¿Dónde lo cojo? ¿El que los pide o donde me realiza la actividad? Que es el campeón de Extremadura, este señor. Que venga aquí a la selección extremeña, siendo titular de una licencia catalana. Eso se me caen los esquemas. Bueno, problemática de los deportes colectivos, es decir, hasta ahora hemos hablado generalmente de deportes individuales, que el derecho a que tú puedas moverte con tu licencia donde te dé la gana, pero eso no ocurre en los deportes de clubes, por los clubes. El deportista que se saca su licencia a través del club, el club, como no se muevan todos los deportistas del club y se quieran ir a otra comunidad a participar, a hacer el derecho efectivo, no existe, porque el club es el que manda, el que está radicado, el que es catalán, y por tanto eso es bastante relativo, ese derecho universal de la licencia respecto a los deportes colectivos, que es otra problemática, de cómo se soluciona eso. Después, la despatrimonialización de las federaciones autonómicas, es decir, evidentemente se puede llegar, es una exageración lo que digo, pero teóricamente es posible. Una federación autonómica no expide una sola licencia.
y que participen en su competición deportistas con licencia de otras comunidades, porque la ANSES resulta más barata, en fin, o lo que quieran. Pero puede haber que no haya ningún ingreso por cuota de licencia propia. Eso puede ocurrir en el marco teórico, es una exageración, pero puede ocurrir, puede ocurrir. Bien, y por último, esto que es muy importante, todo esto, eso que parece tan inocente, el 32.4, si se lleva a efecto, y para ser cumplidor desde el punto de vista de la legalidad, y yo lo soy, cada comunidad autónoma va a tener que modificar sus leyes del deporte, sus reglamentos de desarrollo, los decretos de desarrollo de salida del deporte los va a tener que modificar, porque todo está montado desde el punto de vista de la licencia autonómica y la territorialidad, con todos los derechos y obligaciones.